Historia de la fotografía. ¿Cómo nace la fotografía? Esta se da por dos experiencias: sustancias sensibles a la luz y la cámara oscura. En 1452 se hizo la descripción sobre el funcionamiento de la cámara oscura realizada por Leonardo da Vinci. Y ya en 1727, Jules fijó la imagen reproducida en la caja oscura, sin tener que llegar a copiarla o plasmarla a mano, realizando una demostración de la investigación experimental sobre la sensibilidad a la luz del nitrato de plata. Ya en 1729, de la Roche hizo una investigación tras la predicción en un trabajo literario de nombre Parpentier, donde era posible la capturación de imágenes de la naturaleza en una lona cubierta por una sustancia pegajosa, proporcionando una imagen idéntica a la real, secada en la oscuridad. El mérito de la obtención de la primera imagen duradera, fija e inalterable a la luz pertenece al francés Joseph Niepce Niepce en 1765. Este utilizó una cámara oscura modificada e impresionó en 1827 con la vista del patio de su casa, plasmando la primera fotografía permanente de la historia. A esto lo llamó heliografía. Niepce y Daguerre formaron en 1827 una sociedad en la que se reconocía a este último como inventor. Estos hicieron un proceso de láminas de cobre plateadas y tratadas con vapores de yodo. Niepce muere en 1833 y este pasa a manos de Daguerre, el inventor, de forma casi completa. Entonces, en 1839, John Hershey fue el primero en utilizar la fotografía y se publicó todo el proceso. Fotografía, que viene del griego foto, que significa luz, y grafos, de escritura. Luego se entra a la época del daguerrotipo. Daguerre y los vendedores fueron los responsables de la evolución de las cámaras, aligerándolas de peso, contribuyéndolas con materiales baratos y lentes simples, y también reduciendo poco a poco el tiempo de exposición, es decir, a 30 o 40 segundos. El segundo estudio oficial fue creado en Inglaterra por Anthony Claudet, que llegó a ser nombrado retratista ordinario de la reina Victoria. La primera revista fotográfica del mundo fue fundada en Nueva York en 1850, llamada The Daguerrean Journal. Además, es de mencionar la decoración de estos estudios, donde lo primordial era hacer cómoda la larga exposición a la que era sometido el modelo. Un buen ejemplo de esta decoración era el estudio de Luther Ullman Hall en Boston, donde no faltaba un piano, una caja de música, jaulas de pájaros, largas cortinas, esculturas, pinturas, estampas, etc., que ayudaban, además que lo anteriormente mencionado, a apaciguar los nervios y a la obtención de una buena foto. En 1861, el físico británico James Clerk Maxwell obtuvo la primera fotografía en color, con el procedimiento aditivo del color. Después, en 1884, el americano George Eastman fabricó la primera película en carrete de 24 exposiciones. Eastman también creó la primera cámara fotográfica en 1854, la casa Kodak. Y en 1891 la primera película intercambiable a la luz del día. Después de esta, en 1923, aparece al mercado una máquina fotográfica ligera, versátil y nueva, la Leica. Esta se introdujo en Alemania en 1925 y fue creado por Oskar Barnack. Con la aparición de la película de color Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor en 1936, con las que se conseguían transparencias o diapositivas en color, se generalizó el uso de la película en color en 1941, Kodacolor, y este contribuyó a dar impulso a su popularización. Otros progresos fueron aportados por el sistema reflex en 1828, la primera cámara reflex binocular con un objetivo para la toma, otro para el encuadre, y el enfoque fue construido por H. Cook en 1865.
Luego aparece la fotografía instantánea, que se hizo realidad en 1947 con la cámara Polaroid Land, basada en el sistema fotográfico descubierto por el físico estadounidense Edwin Herbert Land. Historia de la fotografía digital. En 1921, Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física por sus trabajos del efecto fotoeléctrico. Fue quien inició la historia de la fotografía digital. El siguiente paso en la historia de la fotografía digital vino en 1972, cuando Steven Sisson de Kodak recibió instrucciones de su supervisor de intentar y encontrar una forma de construir una cámara usando sensores de imagen sólidos. Después de 1986, Kodak inventó el primer sensor de megapíxeles del mundo, con la capacidad de grabar 1,4 millones de píxeles que podían producir una impresión de calidad fotográfica de 5 por 7 pulgadas. Después, en 1994, Apple introdujo la primera cámara digital para consumidores. Ya en 1951 eran capaces de capturar imágenes de televisión, convertirlas en una señal eléctrica y guardarlas en soportes magnéticos. Pero sin duda, en 1969, el año que marca el inicio de la carrera digital, Willard Boyle y George Smith diseñan la estructura básica del primer CCD, Sistema para el Almacenamiento de Información. Canon realizaba los primeros experimentos prácticos con la imagen electrónica y la transmisión telefónica de fotografías en 1984. En 1985 apareció la Nikon SVC y para 1987 presentaron un sistema completo de fotografía digital que contaba con equipamiento de captura, almacenamiento, visualización, impresión y transmisión. Al igual que la Fujifilm, era la primera en sustituir el almacenamiento magnético de las imágenes por una tarjeta de memoria que almacenaba la información digitalizada. Ya en estas fechas, Kodak daría un salto muy importante con la inauguración de su serie de reflex digital.